Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con el vídeo análisis de Jugón Style a fecha 13 de febrero de 2017. Vale, y lo primero que voy a hacer pues es localizar a Jugón en la base de datos de Tipster Universe. Para ello, tecleo su nombre, Jugón, en el buscador, de manera que se nos despeja la tabla dejándonos solamente a Jugón como único tipster. Clicamos sobre su nombre para acceder a la ficha del tipster. Bueno, todo esto ya lo sabéis. Vale, y lo primero que nos aparece bajo el nombre del tipster pues es un rider chart. Vale, que nos permite pues visualizar a primera vista algunos puntos fuertes y otros menos destacados del pronosticador. Luego, a partir de ahí, algunos datos pues más generales, como vendría a ser el nombre. Recordad que si clicáis en el nombre se nos abre automáticamente la página web del propio tipster. Vale, luego pues nos viene la cuenta de Twitter, que en este caso pues es @jugón_style. Vale, un tipster que es de Bet to Earn, que pronostica fútbol en ligas subprofesionales. ¿Qué más? Bueno, tiene 19 meses de historial y aquí siempre aparece el total de meses hasta el último que haya completado el tipster. En este caso, enero de 2017 fue el último mes completo. ¿Correcto? Luego, todos los meses hasta el momento pues ha terminado en positivo, así que chapó. Y ojo que lleva computados, ya veis, casi 1300 picks, con un promedio pues de 70 picks mensuales. Vale, es un tipster premium que tiene un coste de 50 euros por mes. Y luego pues ya nos vienen algunos datos relativos al rendimiento del pronosticador. Como veis, bueno, pues tiene un yield superior al 14%, que se parece mucho al yield en el hipotético caso de haber empleado stake plano. ¿Vale? Ha conseguido un total de más de 185 unidades, pronosticando con un stake promedio ligeramente superior a 1 y a cuota pues también superior en este caso a 1,90, ¿vale? 1,94 es la cuota promedio de Jugón Style. Vale, y luego pues en el apartado de entrevista veis que aquí nos aparece Read Interview en color verde. Si clicamos pues automáticamente se nos abriría la entrevista que en su día pues Jugón Style tuvo la amabilidad de atender. Vale, pues aquí veis la entrevista que le hice a Jugón. Conviene leerla porque siempre nos cuentan los tipsters cosas muy interesantes y además combino la entrevista con preguntas relacionadas con el servicio que ofrece el tipster con otras derivadas del análisis que he realizado del historial del mismo. Y bueno, pues es una buena manera de poder resolver algunas dudas que puedan quedar en el aire. Y también pues para el tipster es una manera de mostrar transparencia y de dar respuesta a todas aquellas inquietudes que podamos tener. Vale, bueno, y la última actualización pues fue hecha en febrero de 2017. En este caso a 1 de febrero de 2017. Vale, bueno, pues a continuación ya nos aparece el análisis gráfico del historial de Jugón Style. El primer gráfico es el de beneficio acumulado y como podéis ver, pues bueno, tras un inicio un poco turbulento, con algunos altibajos, pues luego la progresión en el beneficio
ha sido bastante gradual, a lo que nos indica pues que de alguna manera el tipster ha modulado su manera de pronosticar, ha adaptado su método, aunque también puede ser verdad que esto tuviera que ver con la varianza sencillamente y punto. Y de este gráfico también nos tenemos que quedar pues con la caída máxima, con el drawdown, ¿vale? Siempre es un buen indicador también y hay que tenerlo en cuenta, y muchas veces se obvia y debe tenerse en consideración, pues porque nos da pistas de qué tenemos que esperar de ese tipster. Y en este caso, pues bueno, veis que aquí el máximo drawdown pues se sitúa unas 20 unidades aproximadamente, una caída de 20 unidades cercana al pic número 200. Pero bueno, esto fue al comienzo casi de su andadura, entonces pues es algo que conviene notar, ¿no? Que a partir de ahí pues todo ha sido bastante más o menos gradual. Ok, ¿qué viene luego? Viene el gráfico del yield acumulado. Bueno, como sabéis, en este gráfico y en los sucesivos pues presento la información desglosando el historial del tipster en 10 bloques en el eje de abscisas, que cada uno pues contiene el 10% de los picks en orden cronológico. Y como veis en este gráfico en particular de la variación del yield de Hugon Style, se aprecia pues una variabilidad notable en el rendimiento para cada uno de los, llamémosle, checkpoints. Empezó, como veis, muy bien, ¿vale? Pues con un yield superior al 25% en sus aproximadamente 130 primeros pronósticos, para luego experimentar una serie pues algo desfavorable. Y en fin, así ha transcurrido pues a lo largo del tiempo hasta la fecha. ¿Vale? Pero ¿con qué tenemos que quedarnos de este gráfico? Bueno, pues uno, con las oscilaciones, ¿vale? Tanto en número, que veis que hay bastantes, como en magnitud. Es decir, pueden haber bastantes, pero si varía poco, pues tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, es normal que hayan oscilaciones. Lo que sí que hay que tratar de evitar es que las oscilaciones sean en magnitud tan elevada, ¿no? Y en este caso pues vemos que hay diferencias a veces superiores al 25%, luego más o menos sí que se atenúa un poco, pero sí que son algunas significativas, ¿vale? Luego por otro lado también conviene remarcar a su favor que no ha terminado en ningún bloque en negativo, lo cual es de tener en consideración. Y de hecho el 80% de sus pronósticos pues en total está por encima del 10%, ¿vale? Solamente dos bloques pues están por debajo del 10%. O sea que está muy bien. Ok, ¿qué viene a continuación? El gráfico de la variación de stake por pronóstico. Bueno, pues aquí es por norma casi el pronosticador tipo pues tiende a empezar pronosticando con un stake más elevado del que usa actualmente. En este caso tampoco la variación es muy significativa, estamos hablando de que empezó pronosticando entre 1 y 1.5 unidades por pronóstico y ahora pues está del orden de 1, y además también algo pues bastante positivo es que lleva haciéndolo pues desde hace ya bastante tiempo, por lo menos un 60% de sus pronósticos desde el final hasta el 60% anterior, que es un volumen notable, pues ya veis aquí que se ha mantenido con un promedio cercano a 1 a la unidad por pronóstico. Muy bien. En cuanto a las cuotas, pues bueno, veis que tampoco hay una variabilidad notable. Se mueve en un rango pues promedio entre 1,75 y 2,10. Sí que ligeramente puede haber decrecido un poco a la cuota promedio, pero en fin, tampoco hay que darle mucha más importancia. El win rate, bueno, pues también hay oscilaciones. De hecho, la curva
tiene pues bastante paralelismo con la curva del yield. Empezó muy bien, luego pues tuvo una mala racha, pero bueno, en fin, más o menos sí que hay una... Se mueve en la horquilla de entre el 62,5% de acierto y por encima del 45%. Bueno, a las cuotas que comentábamos de 1,90 a 2, pues ya viene siendo más o menos aceptable. Bueno, y finalmente, pues el gráfico que nos da información acerca de la correlación entre el win rate y las cuotas. La tasa de acierto pues es superior cuando la cuota es más baja e inferior cuando la cuota es más alta, como es de esperar, ¿vale? Es decir, el tipster acierta más cuando la probabilidad que asignan las casas de apuestas pues es más alta también de que se dé ese resultado. Sin embargo, bueno, el coeficiente de regresión pues nos da 0,66, que es un valor que podíamos dar ya por bueno. Es decir, que en ese sentido, pues el tipster sí podemos afirmar, no categóricamente, eso sí, que acierta más a cuotas bajas que a cuotas altas. Y eso pues es una muestra de estabilidad y que su método, pues de alguna manera, tiene en cuenta la cuota a la hora de encontrar el value. Perfecto. Y esto es lo que quería contar de Jugón Style. Creo que vale la pena tener en cuenta este video análisis para poder complementar todo aquello que vosotros también vayáis recopilando de los tipsters. Cualquier duda, como siempre, estoy accesible por correo electrónico tipstuni@gmail.com o también por Twitter @tipstuni, lo pondré en la descripción del vídeo. Y nada más, gracias por vuestra atención, os mando un saludo y hasta el próximo video análisis.